Para muestra un botón, hay un dicho, ¿no? Que decimos aquí en México. ¿Qué pasa en nuestra querida área metropolitana de Monterrey? Estábamos el viernes a cuarenta y tantos grados estábamos el viernes y de repente su servidor, tengo una casa de 2 pisos, me asomo por el segundo piso y veo hacia el norte, hacia donde está el estadio de los Tigres acá, gloriosos de algunos amigos. Observo, se ve, a lo lejos se ve el estadio y veo un cielo cerrado, negro totalmente. De hecho, no podías ver. Yo dije, ah, caray, está la lluvia tan intensa que no se puede ver. Y venía la lluvia, ¿verdad? Y llegó una tormenta. Al paso de las horas, hermanos, bueno, suspendimos el Día del Padre, ¿verdad? Y la celebración. Pero al paso de las horas, te empiezas a dar cuenta de todos los estragos que una tormenta causa. Porque las tormentas, mis hermanos, se forman rápidamente. Muchas de ellas son inesperadas, muchas de ellas no las preveemos, no tenemos a un, a alguien que dé el pronóstico del tiempo para que nos esté diciendo cuándo aparece algo, cuándo no aparece algo, ¿no? Como en esta ocasión, sabíamos, o al menos en el pronóstico del teléfono pudieras ver que va a llover, pero no sabías lo que iba a causar. ¿Qué causó la tormenta? Inundaciones, carros inundados o ahogados, ¿verdad? Por todos lados. Tráfico, no se diga, al por mayor, avenidas colapsadas, muerte. ¿Qué causó una tormenta de la nada? Muerte. Circulaba un video, creo que ya no está, pero circulaba un video de dentro de una farmacia donde están grabando a la gente que está pasando y de repente va una señora a resguardarse y en ese momento que va a resguardarse le cae encima un anuncio panorámico y muere en ese momento. ¿Qué causó eso? La tormenta. Una tormenta, algo que llega de repente, algo que sucede. ¿Qué viene con la tormenta regularmente? Angustia, viene preocupación, ansiedad, vienen diferentes situaciones, diferentes factores que podemos sentir. Pero déjenme les digo algo, y es algo de lo que vamos a ver el día de hoy. En Jesucristo, hermanos, en Jesucristo es posible que tú y yo tengamos paz en medio de la tormenta que podemos vivir. En Jesucristo, lo repito, es posible que tú y yo tengamos paz en medio de la tormenta que estamos viviendo. Número uno, podemos tener paz en la tormenta. Número uno, cuando sé que Jesús cuida de mí. Cuando sé que Jesús cuida de mí. Y memoriza eso, mi hermano y mi hermana. Sabe que Jesús está al pendiente tuyo. Jesús está a tu cuidado, está atento a lo que te está pasando. A ti, a ti, a ti, a ti, a mí, a todos, porque tenemos un Dios, hermanos, todopoderoso. No tenemos un Dios que está nada más al pendiente mío y de los demás, no. Tenemos un Dios que está al pendiente de todo lo demás. Y miren, vamos al pasaje. Los primeros 5 versículos dicen lo siguiente, me voy a permitir leerlo en la traducción, en la nueva traducción viviente. Dice el pasaje, inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Bethsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Inmediatamente después, ¿después de qué, hermanos? ¿Qué predicamos la semana pasada? La alimentación. La alimentación, perfecto, sí se acuerdan, ¿verdad? La alimentación de los 5,000, ¿verdad? Bueno, 5,000 hombres que llegamos a la conclusión que más o menos eran como 20,000 personas las que estaban ahí en ese evento milagroso del Señor. Dice la palabra que inmediatamente después el grupo se separó en dos, es decir, el grupo de Jesús y sus discípulos. Dice que Jesús les insistió a sus discípulos que ellos se fueran a la barca y comenzaran a cruzar el lago de Genezaret y fueran hacia Bethsaida, mientras Jesús enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, Jesús subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban
contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la mañana, de 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror. Gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma, y todos quedaron aterrados al verlos. Miren, hermanos, después de ese momento maravilloso del cual hablábamos la semana pasada, después de ese gran milagro del Señor al alimentar casi 20,000 personas, nos dice el evangelista que Jesús y sus discípulos se separaron. Jesús le dijo a sus discípulos que se adelantaran, que fueran adelante despedía, mientras él despedía a la gente. Bueno, y esto no es parte del sermón de esta mañana, pero es interesante ver lo que hizo Jesús en estos dos versículos, 45 y 46, cuando dice que Jesús se quedó a despedir a la gente y a enviar a la gente a sus casas. Nos habla, hermanos, de este tiempo maravilloso que es la relación, el convivir. Es algo que tenemos como iglesia, ¿no? Es decir, yo me imagino a Jesús ya después del evento, ya después de que comieron, los discípulos se fueron y él empezó a despedir a la gente. ¿Cómo se imaginan ustedes una despedida de la gente? ¿Cómo se la imaginan? Ah, bueno, como que no se lo imaginan. Cómo se lo imaginan? Ok, contentos todos, pero ¿cómo se imaginan a Jesús despidiendo a la gente? A lo mejor, ¿perdón? Ok, contento. ¿Así de lejos o de cerca? Yo me imagino lo siguiente, yo me imagino a Jesús saludando a cada uno de ellos, despidiéndole, bendiciéndolos, diciéndole que el Señor sea contigo en esta semana que inicia. Yo me imagino a Jesús hablándoles, preguntándoles, oye, ¿y todo bien? Y también me imagino a la gente diciéndole, oye, Jesús, acuérdate de mí esta semana que tengo una entrevista de trabajo, acuérdate de mí que voy a ir al cardiólogo, acuérdate de mí porque voy a ser operado, acuérdate, ¿sí me explico? No es parte del sermón, pero lo más les doy, porque va a ser un sermón que vamos a hablar acerca de lo que son las relaciones, lo que es ser iglesia, hermanos. Por eso siempre les insisto aquí en la iglesia, salúdense. Cuando se termine el culto, ¿saben dónde demostramos ser iglesia? Cuando nos quedamos platicando, cuando nos despedimos, cuando interactuamos unos con otros, cuando no toca el timbre y nos vamos, sino cuando nos quedamos y hablamos acerca de esto. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Prosigo ahora sí con la predicación. Dice que para la noche los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús seguía en tierra. Y dice, y hace la aclaración, estaba solo, es decir, ya se había ido toda la gente, ya se habían ido las 20,000 personas, ¿no? Ya estaba solo, estaba orando. Ahora, ponga atención a este versículo y si puede, márquelo en su Biblia. Mire lo que dice. Fíjese bien lo que dice el versículo 48. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas a eso de las 3 de la madrugada. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua y su intención era pasarlos. Ahora, esto es importante. ¿Por qué les digo que lo remarque? Porque dice aquí que Jesús vio la tormenta a la que se estaban enfrentando los discípulos y vio cómo ellos estaban luchando con la tormenta. Si transponemos eso hacia nuestras vidas, es exactamente lo mismo. Jesús está viendo lo que tú y yo estamos enfrentando hoy. Jesús está viendo lo que tú y yo estamos enfrentando hoy. La traducción de la Biblia de las Américas dice, y al verlo remar fatigados. Así estaban los discípulos. ¿Qué pasa cuando llega la tormenta a nuestra vida? ¿Qué pasa cuando llegan las crisis? Crisis familiar, crisis económica, crisis relacional. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos sentimos, hermanos? Fatigados, cansados, porque luchamos en nuestras fuerzas y vemos que no avanzamos, vemos que no podemos ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando una crisis, estamos enfrentando un problema, pero Jesús ve la situación que estamos viviendo. Y eso a mí, hermanos, eso a mí me hace tener paz. ¿Por qué? Porque no estoy solo. Porque a mí me hace tener paz saber
que sí estoy en medio de una tormenta, que sí estoy en medio de una crisis que estoy viviendo, pero Jesús está atento a mí. Jesús me está viendo, sabe que estoy ahí. Y así como pasó en este pasaje, que después fue a ayudarlos y caminó sobre el mar, y ahorita entramos a ese detalle, fue a ayudarlos, de la misma manera va a llegar un punto dentro de la tormenta, un punto dentro de la crisis que estoy viviendo, en la cual Jesucristo va a venir a mí a ayudarme. Pero el saber que Él está atento a mí me hace tener paz en medio de la crisis, en medio de la tormenta que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque Él está cuidando de mí, hermano. No estoy ahí olvidado, no, Él está atento, atento a mi vida. Miren, la tormenta llegó, el viento empezó a soplar fuertemente y las olas, perdón, empezaron a crecer y golpearon la barca en la cual iban los discípulos. Marco no nos aclara mucho esto, pero miren, les leo Mateo 14:24, nos dice lo siguiente. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Es decir, nos da un panorama todavía mayor, nos clarifica la situación. ¿Qué estaba pasando? Empezó la barca a moverse de un lado para otro porque se desató un viento tipo huracán y las olas empezaron a anegar o a llenar la barca con el agua. Hermanos, las tormentas, las crisis que tú y yo enfrentamos llegan así. Estaba el mar en calma, iban los discípulos en la barca, pero de repente empezaron a ir a la deriva, empezó el viento a soplar y así llegan los problemas a nuestra vida. De repente pareciera que todos estamos bien. De repente en casa estamos todos bien en un ambiente saludable y de repente alguien comenta algo y ¿qué pasó? Se encendió la chispa y empezó un problema y el problema deriva en algo mayor en muchos de los casos. Estábamos en una situación estable económicamente y de repente te dicen, a partir de mañana quedas sin trabajo. Llega la crisis a las familias. Llega las crisis, ¿por qué? Porque muchas veces la tormenta, al no saber que vienen, no estás preparado para enfrentarlas. Por eso es importante saber que Dios, que Jesucristo está al pendiente nuestros. Imaginen este viernes, por ponerlo así. ¿Cuánta gente no se vio afectada? A lo mejor muchos de nosotros estábamos en casa o llegamos con bien, pero ¿cuánta gente no está ahorita en crisis? Por ejemplo, piensen en los familiares de esta persona que falleció. ¿Estarán en crisis? ¿Estarán en una tormenta? Seguramente. ¿Por qué? Porque la tormenta llegó así. ¿Cuánta gente no perdió bienes económicos? Se cayó un 7-Eleven. No sé cuántas bardas se cayeron, no sé cuántas casas fueron dañadas. Llegó la crisis, no estaban preparados para ello. De la misma manera, hermanos, tú y yo podemos estar ahí, pero el saber que Jesús está al pendiente nuestro, está atento a los problemas que estamos enfrentando, eso me hace tener paz en medio de las tormentas. Porque su palabra nos dice, hermanos, miren, segunda de Crónicas 16:9 nos dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra y termina diciendo, para dar su poder, para dar su favor a aquellos que tienen un corazón perfecto para con él. Pero los ojos de Jehová contemplan toda la tierra y están pendientes de nosotros, hermanos. Primera carta de Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Podemos tener paz en medio de la tormenta porque Él cuida de nosotros, porque podemos descansar en Él. Podemos poner nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades en Jesucristo porque Él cuida de nosotros. Un tercer texto, Hebreos 7:22 al 25, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este por cuanto permanece para siempre. Jesús tiene un sacerdocio inmutable. Versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, Jesucristo, el que ve que estamos en problemas, Jesucristo, el que me ayuda, Jesucristo, el que está conmigo, Jesucristo, el que cuida de mí, es también el que intercede por mí.
delante del Padre. Por eso podemos tener paz en la tormenta. Si yo hago mío el pasaje de Salmos 23:6, cuando dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si yo hago mío, porque es para mí lo que está dirigido, puedo tener paz en la tormenta, porque no importa lo que esté viviendo. Su palabra dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Oye, sí estoy en crisis hoy, pero su voluntad, dice la Biblia, que es buena, agradable y perfecta, y que el bien y su misericordia están conmigo. Y eso, hermanos, trae aliento, trae fe a mi vida. Por eso puedo tener paz en medio de la tormenta, porque Él está cuidando de mí. No sé a ti, mi hermano, mi hermana, pero yo puedo estar tranquilo en ese sentido. El saber que Jesucristo está al pendiente mío. Él está viendo todo. Él está en control de cada situación que tú estés viviendo, y que yo vivo. Él está en control de todo y Él está al pendiente. Había un himno que cantábamos hace años, o que cantamos todavía, que decía el coro, te cuidará el Señor, no te verás solo jamás, velando está su amor, te cuidará el Señor. La tercera estrofa, perdón, la cuarta estrofa de este himno decía que pruebas vengan, no importa, no, te cuidará el Señor. Tus cargas todas en Cristo pon, porque el Señor te está cuidando. Confiemos en eso, hermanos. Podemos tener paz en la tormenta porque el Señor nos está cuidando. Número dos, podemos tener paz en medio de la tormenta cuando confío en Jesús y lo invito a mi barca. Fíjense bien, cuando confío en Jesús y lo invito a mi barca. Versículo del 50b al 52 dice, pero Jesús les habló de inmediato y les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprender. ¿Cómo llegamos, hermanos, a confiar en alguien? Relacionándonos con él, y en la medida que nos relacionamos, lo conocemos, y en la medida que lo conocemos, sabemos si confiamos o no confiamos en una persona. ¿Están de acuerdo todos? En la medida que conocemos a alguien, sabemos si confiamos o no confiamos en él. Entonces, confiar, podemos inferir que confiar es una decisión. Yo decido si confío o no confío en una persona. Lo mismo pasa con Dios. De nosotros hacia Dios. Decidimos si confiamos o no en Dios. Miren, el diccionario me dice que confianza es la seguridad, la esperanza firme o creencia de que una persona, grupo o situación actuará de manera adecuada y predecible o predictible. La confianza, mis hermanos, se da o se gana en la medida que conocemos a las personas a las cuales vamos a dar o ganar la confianza. Pero aquí la palabra clave es que necesitamos conocer. Pregunta, ¿por qué podemos confiar en Dios? Si la confianza es relacional, entonces a mayor relación con Dios, mayor, digo, para para los matemáticos o físicos, a la mayor relación con Dios, mayor confianza. Si yo tengo una menor relación con Dios, ¿cuánto voy a confiar en Dios? No voy a confiar en Él. ¿Por qué? Porque no lo conozco, porque no tengo una relación con Él. ¿Por qué podemos confiar en Dios? ¿Alguien me puede decir por qué puede confiar en Dios? Bueno, me regreso una pregunta antes. ¿Confían en Dios? Ah, ok, muy bien. Entonces, ¿por qué puede usted confiar en Dios? ¿O por qué confía en Dios? Porque Él es fiel. ¿Ok? Porque es todopoderoso, porque es justo, ¿por qué más? ¿Por qué qué? Porque lo conoce,
¿ok? Porque es omnisciente. Pongan atención a lo que están diciendo, porque no miente, ¿ok? Porque no miente. Ok, ok, podemos ver el obrar de Dios. Entonces podemos confiar. Pudiéramos decir muchas cosas. Lo que quiero llevarlos a pensar, mis hermanos y hermanas, es que podemos confiar en Dios, hermanos, en la medida que le conozcamos. Cada uno de ustedes me dio un adjetivo calificativo de alguna característica que quizás usted ha vivido en su vida. Ha visto la fidelidad de Dios, cómo a pesar del tiempo y de situaciones, Él ha sido fiel y ha estado con usted. Ha visto cómo Dios ha cumplido sus promesas hacia nosotros, por eso Él no miente, porque ha cumplido sus promesas, porque Él es fiel. Pero miren, déjenme les digo al menos dos versículos. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas del mundo ni las costumbres de ellos, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué podemos confiar en Dios? Porque su voluntad para mi vida es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué puedo confiar en Dios? Porque no importa lo que hoy esté viviendo, es parte de la voluntad de Dios y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo puedo confiar en Dios porque sé que Él no se equivoca y su voluntad para mí es buena porque Él es un Dios bueno. ¿Por qué más puedo confiar en Dios? Miren, Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Por qué puedo confiar en Dios? Porque sus planes para mi vida son buenos. Nada que Él tenga para mi vida va dirigido para el mal. Todo va dirigido para lo bien, para lo bueno. Entonces yo puedo confiar en Dios, además de todo lo que ustedes dijeron, porque sus planes me llevan a lo bueno, para bien. Él está conmigo en todo momento. Otra pregunta más acerca del pasaje. ¿Pudo Jesús haber actuado cuando vio a sus discípulos en problemas desde tierra? ¿Qué piensan ustedes? Imagínense que los ve, no sé cuántos kilómetros, estaba de distancia desde tierra hasta el centro del lago donde estaba, del mar de Galilea, donde estaba la barca, pero dijo que los vio, que se desató la tormenta, empezaron las olas, el viento, los vio en problemas y decidió ir a ayudarles. Pero pudo haber Jesús dicho, viento, cálmate, olas, cálmense y allanar el camino para que sus discípulos estuvieran en bien. Yo creo que coincidimos todos que conocemos al Dios que tenemos. Jesús pudo haber hecho esa es la respuesta es sí. Ahora la pregunta que deriva después de esta respuesta es, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Ok, acuérdense, porque ahorita voy a invertirlo nada más. ¿Qué pasa con nuestra vida cuando estamos en problemas? Y a veces le decimos, Señor, que no pase por esto. ¿O no ha orado usted así? No permitas que pase por este problema, no permites que pase por esta situación, no permitas que pase por esta enfermedad. ¿Jesús puede evitar que pases? Sí, pero regularmente Jesús permite que pases el problema. Jesús permite que pases la tormenta. Porque es en la tormenta, mi hermano y mi hermana, es en la tormenta en la cual el Señor trabaja con nosotros, en el cual Él forma su carácter en nosotros y hace que nuestro carácter, nuestra vida, se amolde a la forma de Jesucristo. El Señor va a permitir que tú y yo, hermanos, pasemos tormentas en nuestra vida. El Señor va a permitir que tú y yo pasemos por pérdida de trabajo, por enfermedades, por pérdida de seres queridos. El Señor va a permitir que pasemos por momentos dolorosos, así como hemos pasado momentos alegres. El Señor va a permitir que pasemos también momentos complicados. Vamos a pasar una, una tormenta, vamos a pasar situaciones diversas en la cual el Señor va a trabajar en nuestras vidas. ¿Qué va a provocar esto? Que en medio de la tormenta, tú y yo
dependamos de Él. Tú y yo le busquemos a Él. Tú y yo volteemos nuestros ojos a Él, porque muchas veces estamos muy ensimismados en nosotros mismos y estamos muy soportados en el yo y no queremos depender de Dios. Todo lo queremos resolver por nosotros mismos. Cuando llega la tormenta, créeme, mi hermano y mi hermana, necesitamos voltear a Dios. Necesitamos tú y yo volver a Dios, porque muchas veces enfrentamos las tormentas luchando solos. Y la Biblia dice que separados de Él, entonces, ¿por qué desperdiciamos el tiempo luchando solos si sabemos que separados de Él nada podemos hacer? ¿Qué necesitamos? Asirnos de la mano de Dios y afrontar la tormenta que estamos viviendo, afrontar esas tormentas que están llegando a nuestra vida. Miren, en el pasaje Jesús nos dice y le dice a sus discípulos y te dice a ti y a mí, no tengas miedo. ¿Cuándo se los dijo? Cuando estaban en la tormenta. Aún no calmaba la tormenta. Estaban en medio de la tormenta. ¿Y qué les dice Jesús? No tengan miedo, tengan ánimo. Y termina la frase y les dice, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Es lo mismo que Jesucristo te dice hoy a ti. No sé lo que tú estés viviendo, no sé la tormenta que estás viviendo, pero Jesús te dice, no tengas miedo, ten ánimo. Y Jesús te dice, yo estoy aquí, yo estoy aquí. ¿Por qué te preocupas? ¿Qué te tiene preocupado? ¿Qué situación de vida te tiene preocupado? Dice Jesús, yo estoy aquí, yo estoy aquí, en esa situación. Dice la narración, hermanos, de este pasaje, que la tormenta no paró hasta que Jesús subió a la barca. Y dice la narración que cuando Jesús subió a la barca, el viento y las olas cesaron. La tormenta se detuvo. Hermano, tú y yo necesitamos dejar a Jesús subir a nuestra barca. ¿Qué es la barca? Nuestra vida. La barca es nuestra vida. Tú y yo necesitamos subir, dejar subir a Jesús a nuestra barca, darle el control de nuestra vida a Él, aceptar su señorío, su voluntad, rendir nuestro corazón. Acuérdense que en el corazón está implícito mi pensamiento, mi voluntad, mis acciones. Necesito rendirle mi corazón a Dios. Quizás hoy estás viviendo una tormenta, quizás hoy estás viviendo una crisis, pero no has dejado que Jesucristo suba a tu barca. Puedes estar aquí en la iglesia, puedes decirte cristiano, pero no has dejado que Jesús suba a tu barca. A lo mejor tienes una forma de vida religiosa, pero en la tormenta, en lugar de acercarte a Jesús, sigues luchando solo. Por eso sigues batallando. Necesitas, hermano, necesitamos subir, que Jesús suba a la barca para que venga y nos ayude a que esa tormenta pase, sea calmada y sea quieta. Quizás lo has tenido cerca. Yo me imagino la escena, me imagino los discípulos, la barca, Jesús caminando sobre el mar. Y imagínense que en lugar de, porque dice la historia que estaban como los discípulos, aterra, aterrados, ¿verdad? De hecho dicen, "Ah, es un fantasma". Entonces imagínense, a veces en las tormentas pareciera eso. Estamos en medio de una crisis, estamos en medio de una tormenta y de repente pasa otra cosa. Hagan de cuenta que es este fantasma. Viene otra cosa y dices, otra cosa no. Ya nada más falta. Y ya conocen ustedes la frase, ¿verdad? A veces pensamos así. Dice, ya donde me ponga me está yendo mal. Y nos aterra. Bueno, lo mismo les pasó a los discípulos en este pasaje. Estaban aterrados. Yo me imagino a los discípulos diciendo, Jesús, estamos asustados, no te subas. No, ¿verdad? Pero pudieron haberlo dejado ahí en la periferia, pues ya venía Jesús caminando, pudieron haberlo dejado ahí al margen de la barca. Bueno, muchas veces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, dejamos a Jesús fuera de la barca. Lo tenemos aquí, imagínense, aquí pusieron una cinta para demarcar dónde va a estar construido la tarima. Imagínense que esta sea la barca y a veces Jesús está en la periferia de la barca y no lo dejamos que suba y no lo dejamos que suba. Y así está nuestra vida muchas veces.
No queremos que Jesús esté en la barca y sabemos que Jesús es el único que puede librarnos de la tormenta. Jesús es el único que puede sanarnos, pero no lo dejamos que suba a la barca. Necesitamos, mis hermanos, a Jesucristo en nuestra vida. Necesitamos a Jesús en la barca. Por eso yo puedo tener paz en la tormenta cuando confío en Jesús, cuando deposito mi confianza en Él y cuando lo invito a que suba a mi barca, que venga ella, que esté conmigo, que me ayude a resolver la tormenta que estoy teniendo. Dice el pasaje que tenían el corazón como los discípulos endurecido. Muchas veces nosotros, los discípulos estaban con Jesús, lo veían actuar cara a cara, lo veían actuar en todo. Acababan de verlo hacer un milagro de alimentar a muchísima gente con tan solo algunos panes y un par de peces. Sin embargo, estaban con el corazón endurecido. Imagínense cómo estamos nosotros muchas veces, con el corazón endurecido. Nosotros no hemos visto a Jesús cara a cara como lo vieron ellos. Creemos en Él, sí, confiamos en Él, sí, pero a veces tenemos ese corazón endurecido también. Necesitamos rendir nuestro corazón y pedirle al Señor que Él que abra nuestro corazón, que dejemos en lado el sentido común, que dejemos de lado eh, la lógica, que dejemos de lado las situaciones eh, que a veces parecieran imposibles para nuestra vida. Ayer estuve, hermanos, en un culto donde se daba gracias por el avance sorprendente que ha tenido este joven por el cual orábamos ahorita, Alejandro, este, a 3 meses del derrame cerebral que sufrió. Los médicos no le auguraban vida, Dios lo tiene con vida. Los médicos le decían a su esposa que posiblemente iba a quedar ciego, que no iba a poder hablar. Ve y habla. Los médicos le decían tal o tal cosa, pero la realidad, hermanos, es que cuando Jesús sube la barca, cuando Jesús llega a tu vida, cuando Jesús está contigo, Él calma las tormentas y hace posible lo que pareciera a nuestras manos posibles. Por eso podemos decir, mis hermanos, que podemos tener paz en medio de la tormenta cuando confiamos en Él y le invitamos a nuestra barca. Yo quiero invitarte hoy que te asegures de que Jesús está en tu barca. Asegúrate de que Jesús está en tu barca. Y lo vuelvo a repetir, asegúrate de que Jesús esté en tu barca. Pregúntate realmente si eres cristiano o si vives una religión. Porque de eso depende, mi hermano, mi hermana, de eso depende cómo afrontamos la vida. Depende los resultados que va a haber en nuestra vida. Por eso asegurémonos de que Jesús está en nuestra barca. Hay otro himno que me acordé cuando pensaba en este canto. Me encanta, es un himno bastante antiguo. La segunda estrofa dice lo siguiente: Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser y perezco, maestro, oh, quiéreme socorrer. Así nos sentimos muchas veces, con ansiedad, angustiados, sumidos en la tempestad por el pecado, por situaciones que vivimos. Nos sentimos, como dice el himnólogo, perecer. Pero dice el coro: los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple su voluntad, sea la paz
sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Y eso es lo que trae Jesucristo a nuestra vida. No importa cómo esté el mar, qué tan embravecido esté, no importa la tormenta que vives, cuando confiamos en Jesucristo y lo invitamos a nuestra barca, Él trae la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Punto número 3 y último, puedes tener paz en medio de la tormenta cuando buscas a Jesús sin límites. Y miren, justo la semana pasada hablábamos también acerca de esto, de buscar a Jesús sin límites. Y bueno, sigue diciendo la historia, después de cruzar el lago, arribaron, es decir, pasó la tormenta, llegaron a Genezaret, llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes, dice el pasaje, reconocieron a Jesús enseguida. Pueden poner el pasaje en la pantalla, por favor, chicos. Eh, los habitantes reconocieron a Jesús enseguida. Versículo 55, y corrieron por toda la región llevando a los enfermos en camilla hasta donde oían que él estaba. No importaba la ciudad. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas, le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que lo tocaban a Jesús eran sanados. Miren, la historia cambia. Del mar pasa ahora a la tierra, pero la tormenta sigue. Las tormentas no nada más se dan en el mar, las tormentas también llegan a la tierra. Cambió la condición de la tormenta y dice que mucha gente cuando llega Jesús a esta ciudad, llega Jesús y dice que lo reconocen. Jesús era famoso y lo reconocen, y la gente que estaba atormentada, la gente que estaba sufriendo diferentes situaciones, al reconocerlo, dice que inmediatamente empezaron a llevarle enfermos. Quizás hubiera sido padre que dijera, cuando Jesús llegó a la orilla del lago de Genezaret, los habitantes de la ciudad ya lo estaban esperando con una mojarra frita. Bueno, para ser norteños, con una carnita asada, ¿verdad? Pero no dice así la Biblia. Venía Jesús de estar en medio de una tormenta con sus discípulos, llegaron a la orilla y dice inmediatamente que llegaron. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Inmediatamente le trajeron a enfermos. Empezó Jesús a servir, en que empezó Jesús a trabajar. Miren, mis hermanos, podemos tener paz en la tormenta cuando buscamos a Jesús sin límites. ¿Qué hicieron estas personas cuando le descubrieron que estaba Jesús ahí? ¿Qué dice la historia o qué podemos inferir que hicieron? ¿Empezaron a qué? A correr para avisarle a quienes, a otros. No había celular. A lo mejor ahora pues, inmediatamente lo pones en un grupo de los que tienes en WhatsApp y avisas a todo mundo, le llamas a alguien, le hablas ahí al primo, la prima más chismosita para que corra la voz, y pasa y todo el mundo se entera de que Jesús está ahí. No había eso en aquel entonces. ¿Qué fue lo que hicieron? Corrieron a qué? A avisar, corrieron a decirles, Jesús llegó, Jesús está aquí, vengan, conózcalo. ¿Y qué pasó con la gente? Empezó a buscar a Jesús. ¿Para qué? Para resolver la situación que estaban viviendo. Tú y yo, hermano, debemos ser como estas personas. Debemos de buscar a Jesús donde quiera que esté, sin limitaciones, buscar a Jesús para calmar la tormenta de mi vida. Buscar a Jesús invariablemente, ir a Él en oración constantemente, porque Él es el único capaz de calmar la tormenta en la que yo estoy viviendo. No nos dice la Biblia qué tipo de enfermedades tenían las personas que le llevaban a Jesús en este pasaje. No dice la Biblia, pero dice que lo llevaban como, hermanos, en camillas. ¿Cómo estarían las personas? De entrada postradas, ¿verdad? Es decir, el tipo de enfermedad debió haber sido una enfermedad complicada en muchas de ellas, que estaban postradas, que no podían valerse por sí mismas. Por eso era necesario que los llevaran a encontrarse con Jesús. Jesús, mis hermanos, es el único capaz de calmar las tormentas de nuestra vida. Por eso necesitamos buscar a Jesucristo. Mira, Mateo 7:8 nos dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca
halla. El que busca encuentra. Y cuando tú y yo buscamos a Jesús, lo encontramos. Pero ¿qué pasa si no lo buscamos, hermanos? Difícilmente lo vas a encontrar. Dice la Biblia, acercaos pues a Dios y Él se acercará a ti. ¿Cuándo? Cuando le buscas, cuando te acercas a Jesucristo. Dice la Biblia, venid a mí todos los que estás trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué necesitamos hacer? Ir. Eso nos dice Mateo 11:28. Necesitamos ir a Jesucristo si estamos trabajados, cargados en medio de la tormenta, que Él nos va a hacer descansar. Él nos va a hacer descansar. Miren cómo estaba la gente, que muchos de ellos le decían, Jesús, tan solo déjame tocarte. Tan solo déjame tocar los flecos, eh, la vestidura de los maestros en aquel entonces. Esto lo podemos encontrar allá en números. Traían como flequitos en su vestidura. Por eso dice aquí el pasaje, permíteme aunque sea tocar los flecos de tu vestido para poder sanar. Hay una profecía ahí en Malaquías 4:2 que dice que el Mesías, se creía que el Mesías iba a poder sanar a gente cuando, o hace referencia a este pasaje, cuando podía tocarle y iban a poder sanar. Algunos judíos creían eso. Yo me trato de imaginar la pregunta, ¿por qué le preguntarían, oye, tan solo déjame tocar el borde, como la mujer anterior que veíamos hace unas semanas, déjame tocar el borde de tu manto, de tu vestidura? No significa, hermanos, que la tela tenga poder. No significa que la tela tenga poder. No significa que tenga los flecos del vestido tengan poder. No significa nada de eso. El poder está en quién, hermanos? En Dios, en la voluntad de Dios. Pero me hizo recordar otro pasaje en Hechos 17:27 que dice lo siguiente, para que busquen a Dios, si de alguna manera aún a tientas palparan y le hallaran, aunque la verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros. Nos habla Pablo hablando y predicando allá en Atenas y nos habla de la salvación y nos habla de poder acercarnos a Dios. Y nos dice este pasaje en Hechos, dice Pablo, aún a tientas, aún tocando, puedan hallarte, Señor. Bueno, lo trato de asimilar con este pasaje de Jesucristo. Podemos encontrar paz en la tormenta, mis hermanos, cuando nos acercamos tú y yo a Jesucristo, cuando buscamos a Jesús sin límites, sin que haya algo que me evite encontrarle, buscarle a Él. Hoy, mi hermano, la invitación es a que busques a Jesús, a que busques a Jesús, a que investigues dentro de ti si hay algo que te impide buscar a Jesús. ¿Para qué? Para que lo encuentres y lo quites. Quita todo estorbo y busca a Jesucristo sin límites. ¿Cómo van, hermanos, en su lectura de la Biblia anual? ¿Dos nada más? ¿Cómo van en su lectura de la Biblia? Busca a Jesús sin límites. ¿Qué te ha impedido que vayas al corriente en tu lectura de la Biblia? No me contestes, nada más piensa, ¿qué te ha impedido? Bueno, quita eso, hazte el tiempo y busca a Jesús sin límites. A Jesús lo vas a encontrar en la Biblia, hermanos. A Jesús no lo vas a encontrar en una serie de Netflix, aunque se llame Chosen. No lo vas a encontrar ahí. A Jesús lo vas a encontrar en la Biblia. A Jesús no lo vas a encontrar en una novela, ni en un partido del mundial. Tampoco lo vas a encontrar ahí. A Jesús lo vas a encontrar en la Biblia. Y si te das tiempo para ver un partido que dura 2 horas y en días como ayer hay 4, 8 horas, date tiempo para buscar a Jesús. Busca a Jesucristo sin límites. Concluyendo, hermanos, para terminar, puedes tú tener paz en medio de la tormenta cuando sabes que Jesús cuida de ti. También puedes tener paz en la tormenta cuando confías en Jesús y lo invitas a tu barca. Invita a Jesús a tu barca. Y puedes tener paz en medio de la tormenta cuando buscas a Jesús sin límites, cuando quitas todo eso que estorba para estar buscando a Jesús en todo momento. ¿Les parece si oramos, hermanos? Hable con Dios. Y si hay algo que ha impedido que usted tenga paz en medio de la tormenta, pídele ayuda al Señor, que Él está presto a subir a su barca. Él está presto a que usted le encuentre. Él está presto para que usted se encuentre con Él. Señor, gracias, Padre, por